ver, de Lidia Alarcón Espinosa. Buenas noches. Respecto del cambio de apellido, si más adelante hago el cambio de apellido que primigeniamente era Quispe y se cambió por el segundo apellido del padre que viene a ser Ramírez. Bueno, en este caso se trata del cambio de uno de los de los elementos constitutivos del nombre, ¿no? En este caso es un apellido. Pero este no constituye un elemento o una vertiente que tenga que ser objeto de rectificación, puesto que se ha dado, hablábamos de la realidad y de la realidad registral, ¿no? En la realidad ha existido este cambio de apellido y existe un documento emitido por RENIEC, ¿no? Que en este caso es la partida con la anotación marginal dejándose constancia de la rectificación del apellido. Entonces, el título modificatorio tendrá que ser, en este caso, el documento fehaciente contenido en la partida de nacimiento que contenga la anotación marginal, ¿no? De haberse extendido la rectificación. En algunos casos se ve que se presentan los partes judiciales, se presentan otro tipo de documentos, pero en realidad en el parte judicial o en la resolución judicial de haber sido así, se dispone, ¿no? la inscripción marginal de esta rectificación, en cuyo caso corresponderá que se presente esta partida con esta anotación marginal para efectos de extender la rectificación y actualización de los datos del titular. Es un acto que da lugar al pago de derechos registrales, pues no deriva eh, de un defecto en la calificación, de un error material que sea imputable al registro, en cuyo caso corresponderá su calificación por parte de las instancias y también se podría interpretar a la luz del precedente vinculado a identificación de la persona. Bien, a ver, de Marco Antonio Santamaría. Buenas noches. Mi consulta es, la persona A otorga poder con número de pasaporte 123 en el año 2007 y posterior a ello adquiere una propiedad en el 2021 con un pasaporte distinto. Actualmente se quiere inscribir el arrendamiento, pero el registrador ha observado porque los pasaportes son distintos y pide que acreditemos que es la misma persona. Al pasaporte 123, al ser del 2007, este ya no lo tiene en su poder. El registrador nos pide copia certificada del pasaporte del 2004 para acreditar que es la misma persona. ¿Qué se puede hacer? Bien, algo que mencionábamos a lo largo de la exposición es lograr acompañar o presentar documentos o verificar inclusive de los antecedentes registrales, ¿no? Elementos de conexión que me permitan establecer que se trata de la misma persona. No necesariamente se puede presentar un documento, también habría que analizar la integridad de la partida registral para efectos de verificar si de algún documento de otro acto anterior, ¿no? Consta algún documento adicional que me permita realizar esta evaluación integral. Ahora, definitivamente, creo yo que correspondería presentar el documento, ¿no? Certificado que permita establecer un pasaporte y el otro, ¿no? Ya sea vamos a encontrar diferentes elementos. Vamos a encontrar, por ejemplo, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, ¿no? Inclusive la fotografía nos puede ayudar para efectos de poder realizar este análisis, ¿no? Entonces, a priori deben presentarse los documentos, el anterior y el nuevo, ¿no? Si no se tiene el anterior, como entiendo yo de la pregunta, recurrir a los asientos anteriores, ¿no? De repente en algún asiento anterior se presentó alguna copia y ya no es necesaria su presentación. Recordemos que si se presentó anteriormente un documento al registro, no es necesaria su nueva presentación si ya consta contenida en el título archivado. Entonces también eh, creo que es importante el análisis de los títulos archivados de forma conjunta, ¿no? No necesariamente vinculados al mismo acto, puede ser un acto de garantías, ¿no? En el cual puede darse el caso que se presentó o se identificó de una forma o existen otros elementos para poder analizar. Pero en estos casos se requiere un análisis de forma integral, ¿no? De la documentación con la que se cuente. En el caso de un título municipal donde no aparece segundo nombre, ¿cómo se procede a su inscripción registral? En este caso,
hay aspectos, bueno, en este caso es el segundo nombre, entonces entiendo que no se está cambiando la condición jurídica del inmueble. Si en el título consta el documento de identidad, con un certificado de inscripción donde consta el mismo documento de identidad, se puede contrastar que hay un segundo nombre que ha sido omitido y que corresponde incorporarse. Entonces, como una rectificación de datos, ¿no? Acompañando el documento fehaciente, se puede efectuar esta, esta actualización. Distinto es el caso en los cuales se cambia la condición jurídica. Allí sí se analiza si el acto ha sido otorgado de forma gratuita, de forma onerosa y por alguna institución siguiendo un procedimiento previo. Esos son casos especiales, pero en este caso se trata de la incorporación de un nombre que se puede acreditar con un documento fehaciente. En las rectificaciones de nombre o documento de identidad con documento fehaciente, copia legalizada de DNI o C4, ¿en qué casos el registrador pide certificados de homónimos? Bueno, como se ha mencionado también, toda calificación responde a un caso en concreto, ¿no? No todas las situaciones son similares, algunas tienen ciertas particularidades que pueden dar lugar a al requerimiento de un documento adicional. Si hay alguna alerta o el registrador ha tomado conocimiento de un caso de homonimia, de repente con una causal justificada, con una razón justificada, podría solicitar un documento adicional, pero en principio no constituye un requisito para efectuar la rectificación, ¿no? La rectificación de nombre o de documento de identidad. Luego nos dice, es necesario actualizar los DNIs en las anotaciones de sucesión intestada hechas antes de entrar en vigencia su incorporación al acta porque las entidades bancarias lo solicitan si no era obligatorio inscribirse. En efecto, ¿no? No es necesario para la inscripción incorporar los documentos de identidad. Sin embargo, como hemos mencionado, puede ser que para una actuación posterior se requiera publicitar además este documento de identidad, motivo por el cual se ha establecido que es un acto inscribible la actualización del DNI, ¿no? Precisamente porque, como lo menciona en esta interrogante, alguna entidad bancaria requiera tener certeza de la identidad de la persona, solicitando la incorporación de sus documentos de identidad, en cuyo caso es importante que se actualice, ¿no? Pero eso responde al requerimiento de una entidad bancaria, ¿no? Para efectos de algún trámite que se vaya a realizar ante ellos, ¿no? Em, Buenas noches. ¿Qué hacer cuando el registrador se niega a inscribir un título cuando existe jurisprudencia, es decir, una resolución del Tribunal Registral en un caso similar, sin tener que recurrir nuevamente al TR para la inscripción del título? A ver, en principio, como hemos mencionado a lo largo de la exposición, los precedentes de observancia obligatoria y los criterios registrales vinculantes son de obligatorio cumplimiento para la primera y para la segunda instancia, ¿no? Las resoluciones emitidas por el Tribunal Registral constituyen jurisprudencia, pero no tienen ese carácter vinculante u obligatorio para las instancias registrales. Y también hemos mencionado que los registradores tienen o no se les exime, ¿no? A través de esos precedentes, criterios, de sus labores de calificación, ¿no? Por lo tanto, en principio, es una atribución del registrador público y del tribunal registral en sus respectivas instancias ejercer la calificación registral y efectuar el control de legalidad. Ahora bien, ¿qué pasa si existe un precedente de observancia obligatoria y el registrador o el tribunal registral no dan cumplimiento a este precedente? El tribunal registral no tiene labores para efectos de sancionar, ¿no? Ante el incumplimiento a los registradores públicos, ¿no? Sin embargo, creo que es importante destacar que es un compromiso de la entidad poder difundir esos precedentes de observancia obligatoria, poder capacitar al personal de forma constante, a efectos de que podamos conocer, ¿no? Y tengamos a la mano el contenido de estos precedentes de observancia obligatoria para efectos de lograr una calificación en virtud o siguiendo el camino de la predictibilidad a efecto de brindar un mejor servicio al ciudadano. Sin embargo, puede darse el caso que se haya dado caso omiso, ¿no? A la aplicación de un precedente de observación obligatoria, en cuyo caso también es un derecho de los ciudadanos poder acudir, ¿no? Ante cada zona registral
y poder extender o manifestar ese incumplimiento para efecto de que se pueda realizar las acciones que estime convenientes la jefatura zonal, ¿no? Pero a nivel del tribunal registral no se tiene ese poder de poder sancionar o de poder llamar la atención, ¿no? Eso corresponde únicamente a la esfera de cada una de las zonas registrales, pero si así lo advirtieran, están en su derecho de poder evidenciar esa situación, ¿no? Y que se pueda analizar el porqué de su omisión. Em, a ver. El registrador puede realizar observaciones sobre el fondo en una escritura pública cuando el notario omitió consignar en el contrato de donación las cargas que ha de satisfacer el donatario, siendo un elemento de validez del acto jurídico. Bueno, en principio, el registrador no puede ir, bueno, las instancias registrales no pueden ir más allá de la voluntad de las partes, ¿no? Entonces, me parecería que más allá de cuestionar, cuestionar las labores o lo indicado por el notario, estaría cuestionando la voluntad de las partes, me parece. No, no sé si ahí falta agregar algo, pero en principio creo que no, ¿no? Sobre actualización de documento de identidad, la conexidad entre los documentos siempre está supeditada con el criterio del registrador, ¿no? Bueno, no, porque está supeditado al caso concreto. Puede ser que en un caso tengamos documentación que obre en los antecedentes registrales, en cuyo caso no será necesario que el interesado presente ningún documento adicional, ¿no? He visto casos en los cuales en asientos anteriores, en una constitución de garantía hipotecaria, se presentaron documentos de identidad, partida de matrimonio, partida de función, diversos documentos. Entonces, de allí ya no era necesario que se presente otro documento porque ya se encontraba en el archivo. Entonces, no depende de la voluntad necesariamente del registrador, sino de la existencia de los elementos de conexión. Si se tienen elementos de conexión y se puede determinar, no da lugar a la denegatoria. Pero si no se tienen los elementos de conexión, entonces allí será necesario que se presente documentación a efecto de establecer este nexo de conexión de forma indubitable, además, ¿no? O sea, no debe quedar duda de que se trate de la misma persona. A ver. Doctora Bedregal, ¿podemos habilitar el micro a Rosario Mendoza? Sí, adelante. ¿Ha solicitado para hacer micro? Rosario Mendoza, me indica equipo técnico, ya está. Ya, puede prender su micro, señorita Rosario Mendoza. En todo caso, doctora, no sé si tendrá otra pregunta en el chat, si es que le han enviado, porque parece que no puede habilitar su micro, la señorita. No me han enviado de Rosario Mendoza. No, creo que no está. No me permite. Buenas noches. Ahí está. Buenas noches, adelante. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches con todos los presentes. Doctora, yo quería hacerle una consulta, que tenía un interrogante. Bueno, en antes dijo de que en las actas no era necesario consignar el DNI. Es cierto, ¿no? Pero quisiera saber, por ejemplo, si ha inscrito una sucesión intestada y en el acta no se consignó el DNI, pero al momento de hacer, eso se inscribió en personas naturales, y al momento de hacer el traslado de dominio por sucesión intestada, el usuario presenta copia del DNI legalizado, todo, y pide, ¿no? El traslado. Entonces el registrador lo inscribe, pero no consigna los DNIs porque obviamente no estaba en el acta. Y lo inscribe el traslado tal cual, ¿no? Sin los números de DNI. Bueno, posterior a ello, el usuario nuevamente presenta una rectificación de oficio. Entonces, ¿qué hace el registrador? Lo tacha de plano. Yo quisiera saber si eso es procedente o podría darse
ese título es presentado por el CID, ¿no? Quiero aclarar eso. Y posterior a ello, el registrador lo tacha de plano sin darle opción al usuario de que de repente no es una rectificación de oficio, sino de repente es una rectificación de nombre y lo saca con una liquidación. Quisiera saber hasta dónde o qué alcance podría tener ese usuario. Esa es mi pregunta, doctora. Muchas gracias muchas gracias por su pregunta. Bien, a ver, en principio, eh, cuando solicitamos la inscripción en un registro de bienes, en este caso en el registro de predios, ¿no? El traslado de dominio, hablamos de un traslado, ¿no? Un traslado de una inscripción. No significa que el registrador va a evaluar nuevamente el acta de sucesión intestada. Simplemente va a trasladar la información de una partida a otra. ¿Listo? Eso en principio. Entonces, si en la partida de sucesiones intestadas consta la indicación de la lista de los herederos, ¿no? Sin precisarse su documento de identidad, el registrador no puede incorporar esa información porque únicamente traslada de una partida a otra, como reitero. Ahora, en el caso que usted plantea, menciona que el usuario presentó o solicitó una rectificación de oficio y el registrador dijo, aquí no hay rectificación de oficio y tachó el título. ¿No? ¿Por qué tacha el título? Porque el artículo 43 del reglamento general, perdón, 43A del reglamento general, establece las causales de tacha especial, ¿no? Y dentro de las causales de tacha especial se encuentra cuando se solicita la rectificación de oficio, pero el error no es imputable al registro y no se pagan derechos registrales. Entonces, si eso no ha sucedido, corresponde que el registrador disponga la tacha especial del título. ¿No? ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso? Entonces, a través de esa modificación del reglamento general, ya no se da espacio a que se observe y se le diga al usuario, no es un error, no es un error que proviene del registro, por lo tanto, si desea o persiste, presente título modificatorio y pague los derechos registrales, ¿no? A partir de esa modificatoria, es una causal de tasa especial y se debe proceder de esa forma, ¿no? Sin perjuicio de eso, como se ha mencionado, se puede solicitar la actualización de los datos de los herederos, presentando el documento fehaciente para efectos de que se incorpore el documento de identidad, efectuando el pago de los derechos registrales que diera lugar. ¿Listo? A ver, en el chat me escriben más interrogantes. Buenas noches. ¿La presentación de actualización de datos es de manera presencial únicamente o se puede hacer por el SID Notarios? Pues puede realizarse a través del SID, pero no es un acto exclusivo del SID, si ese es el sentido de la pregunta, ¿no? Los actos exclusivos del SID están relacionados a la presentación de partes y solicitudes notariales. Entonces, si se van a presentar documentos fehacientes, se pueden realizar, sí, por el SID, pero también de forma presencial, ¿no? No se encuentra exenta la posibilidad. Em, bueno, esto es otra situación. A ver, se solicita la transferencia de un predio a favor de los herederos declarados e inscritos y en la solicitud se inserta el número del DNI. En la solicitud, pero no se consignó el DNI en el acta protocolar de sucesión. El registrador inscribe la transferencia, pero omite colocar el número del DNI porque no figura en el acta protocolar. ¿Es esto lo adecuado? Teniendo en cuenta que otros registradores inscriben la transferencia del predio con los números de DNI. Bueno, en principio sí, ¿no? Porque el registrador lo que va a analizar es el acta protocolar, así como hemos establecido que no corresponde verificar las actuaciones del notario, ¿no? También o tampoco correspondería que evalúe nuevamente la solicitud presentada para efectos de incorporar algún dato adicional, ¿no? Entonces, en el mismo sentido, debe regirse a lo declarado por el notario en el acta. Sí, Adrián Malco está con la mano levantada. Equipo técnico, por favor, para que le den micro. Tal. Buenas noches con todos, doctora. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, doctora? ¿Qué tal? Mi consulta es la siguiente. Mire, en una sucesión intestada, bueno, estaba escuchando lo que comentan, y si es correcto precisar a los herederos, se va a precisar también el documento de identidad, pero quería saber si se puede precisar las alicuotas o los porcentajes en acciones y derechos. eh, Dos casos, ¿no? El primer caso es que obviamente hay una distribución según, digamos, el vínculo, ¿no? O según el Código Civil que corresponda. Y el otro es una distribución de acuerdo consensuado. O sea, si son tres personas en el ejemplo, hijos, padre soltero, no hay cónyuge, eh, sería 30 un tercio. Pero ¿qué pasa si ellos quieren poner 25, 25 y 50? La suma es 100%. ¿Esto es posible? Ah, no sé si me he dejado entender, disculpe. Sí, más o menos. En principio, bueno, si se trata de la inscripción de una sucesión intestada, no corresponde establecer los porcentajes, ¿no? Porque son copropietarios, o perdón, se inscribe simplemente la condición que tienen en el inmueble, asumiendo la posición de su causante, ¿no? En este caso, asumen los derechos que tenía el causante en su inmueble. Ahora, puede darse el caso que a través de un instrumento público posterior, los copropietarios, ¿no? Se reúnan y otorguen un instrumento público precisando las cuotas que van a ostentar en el inmueble, pero deben intervenir todos los propietarios y como acto posterior. No es un acto inherente o que esté ligado a la inscripción de la sucesión intestada, ¿no? Ello no va a menguar en el derecho que van a adquirir, porque, reitero, van a adquirir la posición que tenía su causante únicamente en el inmueble, ¿no? Entonces, hasta allí es lo que logré entender de su pregunta. Lorena está con la mano levantada. Equipo técnico, por favor, si pueden habilitar el micro a Lorena Mesía. Puede prender su micro. Buenas noches con todos. Doctora, justo quería preguntarle eso, ¿no? Bueno, se ha hecho una transferencia a través de una donación. Tres, herederos transfieren una propiedad a una tercera persona, ¿no? Y solamente quedan dos herederos con cada lote, ¿no? Es una independización. Son tres lotes y uno de los lotes los herederos, los tres, lo donan a ese señor y uno de ellos, que supuestamente iba a ser el tercero, su lote, pero se dona y quedan dos nada más. Entonces nos observan y nos dicen que el porcentaje que se debía poner, ¿no? Yo entiendo que cuando hay ese tipo de cosas se entiende que es una copropiedad, ¿no? Esa parte no lo tengo muy claro. Y el registrador nos observa diciendo que se debe poner el porcentaje o la alícuota, ¿no? Que cada uno le corresponde. O sea, yo entiendo ya que al transferir a la tercera persona se transfiere el tercer lote como 100%. Y los dos restantes, los dos coherederos, bueno, se quedan cada uno con sus respectivos lotes, ¿no? O se adjudican, ¿no? Y el hermano que supuestamente se queda sin nada, al firmar está de acuerdo con eso. O no sé, o de repente hay un error en mi lógica o en mi criterio o percepción. Sí, le agradezco por la pregunta, pero a la vez también quiero precisar algo, ¿no? Ujú, Es muy importante tener presente que la realidad registral no necesariamente va de la mano con la realidad que vivimos nosotros, ¿no? Porque usted me mencionaba primero de una sucesión intestada, pero yo ujú. entendí que era un bien, pero luego en lo que usted continúa me habla de tres bienes, tres lotes, entonces no logro entender si el inmueble fue independizado previamente o, o es una división interna que han hecho entre los copropietarios. Porque si no se encuentra eso reflejado en el registro, no se puede transferir porciones materiales, ¿no? A menos que previamente se realice la independización o se extienda la modificación del predio. Entonces, no me queda claro su caso. Creo que tiene ciertas particularidades, pero
No confundamos ello, ¿no? A veces nosotros pensamos que cuando inscribimos una sucesión intestada, por la repartición que se puedan hacer los herederos de forma interna, consideramos que el registro se va a adecuar a eso, ¿no? Y no sucede de esa manera, ¿no? Lamentablemente el registro puede aparecer como un terreno, pero en la práctica puede ser que sea un edificio de 5 pisos, ¿no? Y cada uno de los pisos se adjudica a uno de los herederos. Pero el registro dice otra cosa, entonces a eso me refiero con que las dos realidades no necesariamente reflejan lo mismo. Es por eso que se da lugar a observaciones, porque de repente nosotros tenemos una idea pero no contemplamos que en el registro la situación jurídica de los bienes tienen otro tipo de condiciones, ¿no? Y ahí es donde se genera ese tipo de observaciones o se genera esta divergencia entre lo que queremos inscribir y lo que tenemos que inscribir previamente para lograr eso que queremos. Entonces, creo que es muy importante entender ello, ¿no? Que tiene que encontrarse en sintonía la realidad que vivimos y la realidad registral. De no ser así, va a constituir un impedimento porque de repente será necesaria la inscripción de un acto previo o de repente habría que modificar algo previamente, de repente el área en el que ocupamos es distinta al área que aparece en el registro, entonces hay que actualizar, ¿no? O de repente en el registro está como predio rústico, pero en realidad es una casa o está ubicado en zona urbana, ya se urbanizó. Entonces, igual, ¿no? Como que surge esa divergencia porque no actualizamos la información en el registro. Eso también sirve para la reflexión. Eh, Adrián, Sí, Adrián Malco, hipotécnico. Ya está. sí, ¿me escuchan, doctora? sí, Sí, doctora, ¿qué tal? Agradezco la respuesta anterior que me comunicó. Solo quería complementar la consulta porque usted precisó que hay que realizar un título complementario. Ya entendí que la sucesión no se puede especificar el tema de alicuotas. Perfecto. ¿Cuál sería el nombre o el procedimiento de ese título complementario? Disculpe. puede ser un documento, es que el nombre va a depender de la formalidad o lo que las partes deseen para efectos de darle forma al acto jurídico que vayan a celebrar, ¿no? Lo Ah, que sí le puedo adelantar es que tienen que intervenir todos los copropietarios. La forma en la que lo vayan a hacer, si de repente van a partirse, yo no lo sé, no sé cuál es la voluntad ajá. que vayan a requerir las partes, pero tienen que intervenir todas las partes, ¿no? Para efectos de O- establecer ello. ok, ok. Sí, le preciso un poquito breve nomás. Le he entendido, pero eso lo que queremos es realizar un acuerdo de distribución de porcentajes. 25, 25 y 50%. Eso básicamente. ¿Qué constituye ese tipo de títulos? ¿Algo así como división y partición en un escrito presentado o qué? Es que no es una división y partición porque para efectuar ello se requeriría establecer áreas materiales. Ok. Entonces, creo que no vendría a ser la Eh, forma, ¿no? entonces, ¿cuál sería? Porque lo que buscamos es solamente es consignar el porcentaje a cada uno. Eso es todo, nada más. Puede ser como una asignación de porcentajes. La verdad es que dependerá de la forma que quieran darle las partes, ¿no? Eso está Ya. muy a criterio de lo que quieran celebrar las partes. O sea, el O- registro o- no puede imponer una forma a las partes porque prevalece la voluntad de las partes y son las partes las que solicitan la inscripción de un acto al registro, no al registro el que le dice a las partes de qué forma tienen que celebrar esos actos, ¿no? Ok, ok, ok. Pensé que ya había un proceso y requisitos estipulados para esto, ¿no? Para determinar el porcentaje de los herederos, porque entiendo que cuando no hay acuerdo se va a un tema judicializado. Eso es lo que entiendo, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos simplemente que todos estamos de acuerdo y que esos porcentajes se reflejen posterior al ingreso de la sucesión intestada, nada más. Eso Claro, si quería las saber. partes se ponen de acuerdo, el registro no va a objetarlo, ¿no? Si las partes no se ponen de acuerdo, ahí es donde va a dar lugar a o acudir a una vía judicial. Ok, gracias, doctora, gracias. Listo. ¿Hay más intervenciones? Dina Milagros Porras, para que le habiliten el micro, por favor.
Aló, buenas noches, ¿se me escucha? Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, Eh, le escuchamos. Mi consulta es sobre lo siguiente. Si una sucesión intestada figura ya como propietaria de 5 predios y cada uno de los herederos quiere adjudicarse un predio, ¿no? ¿Basta con la suscripción de una sola escritura pública donde se adjudican cada uno los predios o tendría que ser una escritura pública por predio? Esa es mi consulta, doctora. Sí, no hay ningún problema. Puede ser en una misma escritura y se pueden otorgar las adjudicaciones. Deben intervenir todas las partes, precisarse su partida registral. No es necesario tampoco precisar con mucho detalle, pero sí identificar a los bienes, ¿no? Su valorización y con ello se puede inscribir la adjudicación a favor de cada uno de los herederos. Siguiente. A ver, Marco Antonio Clemente, equipo técnico para que le... Pero no decía, parece que le había visto. Aló, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Sí, mi consulta es sobre un casito de un proceso no contencioso sobre una rectificación de área. La consulta es la siguiente. Es un predio inscrito rústico, es un predio inscrito como está como rústico, pero la Municipalidad Provincial nos ha emitido una resolución, un certificado de zonificación y vías, donde indica que no se encuentra en una zona urbana, pero aún así no quita que se encuentre en una expansión urbana, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si yo tomo la decisión de realizar esta rectificación de área en un proceso no contencioso, ¿entraría una observación por parte del registrador? Se entiende que la competencia del notario es predios urbanos, pero presentando ese documento pertinente por parte de la municipalidad, ¿bastaría con eso para poder sustentarlo? Muchas gracias. Bien, ello va a depender de finalmente lo que exceda el notario, ¿no? O sea, finalmente es ante el notario ante quien se va o se tiene que seguir este procedimiento de forma previa. Entonces, en principio, el primer obstáculo que tendría que sortear es si el notario accede a seguir ese procedimiento ante su instancia, ¿no? Bueno, si es así, ya comprenderá o formará parte de las labores de verificación del notario y de la evaluación que pueda realizar en el marco del procedimiento. Eso por precisarse, ¿no? No sé si hay alguna intervención adicional. Parece que esa fue la última pregunta, doctora. Aunque tenemos a Lorena Lorena, Mesías, Messi. Ujú. habilitamos. Ya. Por favor, equipo. Sí, ya, doctora, para explicarle cómo es el caso, ¿no? El caso es de un causante que deja un terreno y sus hijos, que son tres, se declaran herederos. Entonces, este terreno se independiza y se independiza en 3 lotes, ¿no? Cada hijo va a tener su lote. Pero uno de ellos, antes de hacer la documentación, la transferencia, vende, así como usted dice, en la realidad física no registral, el tercer lote, ¿no es así? Y entonces, para que ya se haga con toda la transferencia y todo lo demás, se hace una escritura transfiriendo ese lote tercero y también los demás herederos que son los hermanos, adjudicándose el lote que les corresponde a cada uno. Es un terreno, el causante deja un terreno y él mismo se independiza en 3 lotes. De esos 3 lotes, internamente, en la realidad física no registral, uno de los hermanos vende la propiedad a un tercero. Entonces, como querían hacer ya la transferencia, entonces se han unido, se hace ahí mismo la transferencia, la adjudicación, la independización, transferencia y adjudicación de los lotes. Y de los 2 hermanos que quedan cada uno con su lote. El tercero ya no, porque como lo transfirió a otra persona, entonces ya no queda como copropietario, queda como nada. Entonces el registrador observa diciendo que se debe mencionar el porcentaje que le correspondería a cada uno y el que transfiere, pues que al final no se queda con nada, ¿no? En ese sentido es la observación. Entonces entiendo que en la partida registral no está inscrita la independización.
Si fuera ese el caso, que en la partida registral no está inscrita la independización, entonces lo que corresponde no es una transferencia de un lote, es una transferencia de cuota ideal. En tanto no se inscribe la independización, no se puede hablar de la existencia de un lote. El registrador va a denegar esa inscripción, ¿no? Hasta que no se actualice la realidad registral. Si ya se inscribió la transferencia, no daría, perdón, la independización, no daría lugar eh, a transferencia de cuota ideal, no tendríamos por qué hablar de cuota ideal. Pero si en el antecedente registral no consta inscrita previamente la independización, entonces de lo que estamos hablando es de transferencia de cuotas ideales. Por eso es que me es un poco difícil comprenderle, pero creo que hasta ahí podría darle los alcances. Muchas gracias. Creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctora. Agradecemos a las personas que participaron con sus preguntas y por supuesto a nuestra expositora por compartir con nosotros este importante tema. Doctora Bedregal Silva, quisiera decir unas palabras antes de despedirnos. Claro que sí, agradecer nuevamente a la Subdirección de Capacitación Registral por este espacio y la oportunidad de poder compartir estos criterios establecidos por el tribunal que puedan ser, espero que puedan servirles y serles de utilidad para poder conseguir la inscripción que ustedes solicitan. Siempre el registro se encuentra comprometido con lograr la inscripción, ¿no? de las solicitudes y poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Muchas gracias a todos por su participación y asistencia. Gracias.